Hoy día el objetivo de esta charla y lo que les quiero contar es un poco cómo nosotros desde la ciencia, desde ser un poco ratoncitos de laboratorio que nos gusta hacer cosas ahí mismo, estamos tratando e intentando innovar en cervecería. ¿Ya? En general la cervecería es una industria bien cuadrada, ¿okay? Se pasa la receta, la cerveza se hace así y se hace así. Y claro, porque esto viene como de Alemania, donde Alemania es muy cuadrada en términos de reglas, ¿cierto? Y por lo tanto, cualquier cambio necesariamente implica una alteración a esta receta histórica. Sin embargo, en términos culturales, nosotros tenemos una serie de recursos biológicos que yo les quiero mostrar a través de la charla que permiten o nos permitirían a nosotros entonces innovar en cervecería con el objetivo de tener claramente un valor agregado, algo que nos diferencie del resto. ¿Por qué una persona, pensando en la importancia de la gastronomía en términos turísticos, por ejemplo, de cómo podemos atraer personas al país a que vengan a visitarnos y a probar nuestros productos, ¿cierto? ¿Por qué alguien estaría interesado de decir, yo quiero ir a Chile a tomar una cerveza? ¿Qué es lo que nos puede diferenciar y qué nos puede dar un valor agregado? ¿Por qué yo quiero comer un plato particular, el cual va muy bien acompañado de una cerveza que yo no puedo encontrar en ninguna otra parte del mundo? Vamos. Entonces, nuestro grupo de trabajo es lo que ustedes observan acá. Nosotros estamos ubicados entre la Universidad de Santiago de Chile, en Estación Central, y la Fundación Ciencia y Vida, que hoy día está asociada con la Universidad de San Sebastián en Ciudad Empresarial, y dependiendo de los objetivos de estudios, todo lo que es fermentación, nosotros lo desarrollamos allá en la Universidad de San Sebastián. Y tenemos preguntas bastante ambiciosas: entender el origen de la levadura lager, que es un producto comercial muy importante, ¿cierto? Muchas de ustedes utilizan la levadura constantemente. Sin embargo, nosotros como científicos nos preguntamos, bueno, pero ¿cuál es su origen? Vende millones y millones de dólares y billones de dólares, es una industria grande, y por lo tanto, ¿cuál es su origen y cómo podemos innovar desde Chile? Bien, quiero mostrarles este video que ustedes analicen lo precioso que es. La gran competencia que tiene la cerveza es el vino, ¿ya? Y el vino tiene todo un prestigio que imagino que ustedes también han visto, de que efectivamente existen en algunos restaurantes sommelier que te recomiendan qué vino tomar, con qué plato, ¿cierto?, cómo acompañarlo y cuál es la mejor combinación. Sin embargo, en cerveza uno no piensa de la misma manera, pero nada te impide efectivamente pensarlo de esa manera. ¿Por qué no pensar en que, por ejemplo, la pizza no se come con vino? Eso no es, digamos, culturalmente aceptado. Si tú vas a Europa no te van a dar la pizza con vino, tiene que ir con cerveza. El tema es, ¿qué pizza con qué cerveza? ¿Y por qué no hacer una pizza basado en la levadura de la cerveza? ¿Por qué no hacer una pizza la cual contenga ingredientes de la cerveza? ¿Ya? Y en el fondo podemos ir cambiando y podemos ir pensando en cómo ir conectando sabores y aromas que ustedes saben mucho más que yo. Por lo tanto, cuando yo les presento este video de cerveza, tampoco es solamente lo que yo les decía, bueno, es una chela más, no es una chela más. La cerveza tiene que tener una cierta cantidad de espuma, ¿ya? No puede ser ni mucha ni poca, pero tiene que tener espuma, ¿cierto? La cerveza tiene que tener, puede ser filtrada o no filtrada, y eso impacta inmediatamente en lo que ustedes perciben, ¿cierto? ¿Qué tan amarga se percibe? Muchas veces una cerveza no filtrada es mucho más amarga que una cerveza filtrada, ¿ya? Y eso es por el efecto de la levadura. Pero cosas que de repente no nos detenemos necesariamente a pensar al momento de degustar esa cerveza. Cosa que sí le dedicamos el tiempo al vino. Muchas veces el vino se toma, se prueba, ¿cierto? Y la gente comenta acerca del vino. Pero no necesariamente hacemos lo mismo con la cerveza, siendo que debería tener el mismo, o podríamos hacer el mismo ejercicio. Entonces, cuando hacemos cerveza, que no sé si lo tienen incluido dentro de los cursos de formación en gastronomía, pero hacer la cerveza requiere de 4 componentes principales. Primero es obviamente el agua,
Y el agua no necesariamente tiene que ser un agua blanda. Siempre se piensa que el agua tiene que ser blanda para hacer una buena cerveza, que tiene que tener ciertos requerimientos. En realidad lo que uno tiene que hacer es pensar cuál es el agua que uno tiene y cuáles son los mejores estilos de cerveza que se dan con esa agua. Por ejemplo, en Inglaterra hay aguas que son más bien duras y por lo tanto ellos hacen estilos mucho más oscuros. ¿Ya? Por ejemplo, podemos pensar en la Guinness, que es un extremo de cerveza icónica, en la cual lo que se hace, y esa cerveza requiere de aguas más duras, en vez de aguas más blandas. ¿Ya? En el sur de Chile, en Valdivia, por ejemplo, siempre se habla del agua blanda, que es el agua tan buena, el agua tan rica, etc. Y por lo tanto es un agua muy buena para hacer cervezas del tipo Pilsner o del tipo Lager. Luego tenemos también el lúpulo, que obviamente el lúpulo es esencial para entregarle lo que es el amargor a la cerveza, si no sería más bien un brebaje dulce. ¿Ya? Y tenemos obviamente la cebada, que dependiendo del tostado es qué tan oscura va a ser, y también esto va a ir acompañado de un amargor. Y finalmente, el último componente es la levadura, que lamentablemente muchas personas piensan que el único objetivo de la levadura es que produzca etanol, siendo que no es así. La levadura lo que hace es disponibilizar muchos de los componentes que están en la cebada y en el lúpulo, de tal manera que luego nosotros lo podamos percibir aromáticamente. ¿Ya? Entonces no es solamente generar etanol, sino que además lo que hace es metabolizar una serie de compuestos para finalmente tener la experiencia que uno puede llegar a tener con lo que es el aroma y el sabor de la cerveza. Entonces, si nosotros vemos una radiografía del consumo de alcohol en Chile, podemos ver de que la cerveza es el producto más consumido mucho más allá del vino. ¿Ya? Entonces, yo les decía anteriormente que la gran competencia del vino, o sea, de la cerveza es el vino, sin embargo, existe una gran cantidad de consumo. El tema es, ¿estamos hablando de cantidad o estamos hablando de calidad? Si miramos el consumo per cápita que nosotros hemos tenido y la producción de cerveza en Chile, podemos ver acá a la derecha de que el consumo per cápita ha ido aumentando. ¿Ya? Pero eso no implica necesariamente que nos estamos haciendo más alcohólicos como país, sino que en realidad ha existido como un cambio en que en el fondo la cantidad de cerveza ha ido aumentando, siendo que como país hemos disminuido en el consumo de vino. ¿Ya? Si nosotros miramos la cantidad de vino que se consumía en los años 80 respecto a lo que se consume ahora, es menos per cápita. ¿Ya? Por lo tanto, ha existido un cambio un poco en la cultura de lo que estamos consumiendo y ha existido un aumento importante, como se ve en el gráfico a la izquierda, de lo que es la producción de cerveza en Chile. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué es lo que estamos consumiendo? ¿Estamos consumiendo cosas distintas o estamos consumiendo más de lo mismo? Entonces, yo les contaba anteriormente cuáles eran los principales componentes de la cerveza y lo primero que uno hace es preparación del mosto. Uno tiene que moler ese grano y luego ese grano hay que cocinarlo. ¿Ya? Y una vez que lo cocinamos, entonces vamos a generar como este jugo de cebada, el cual posteriormente podemos filtrar para que no pase todo el grano y como se ve a la derecha lo vamos a fermentar en un tanque de fermentación. Lo que estamos haciendo en ese tanque de fermentación es disponibilizar muchas de las azúcares que están presentes en la cebada, que son la maltosa, la maltotriosa, la glucosa. Por ejemplo, tiene un poquito de sacarosa y tiene un poquito de fructosa. Esas azúcares las toma la levadura para, entre otras cosas, producir etanol, pero además para producir una serie de compuestos que son los que le entregan el sabor y el aroma a la cerveza. Si la levadura no está en un buen estado, la levadura es un organismo vivo, es un hongo. Por lo tanto, si no está en buen estado y ustedes no le hacen cariño, no lo cuidan, no le mantienen a la temperatura que corresponde, esa fermentación se va a perder. ¿Ya? ¿Qué implica que esa fermentación se pierda? Bueno, dependiendo del tanque de fermentación y de cuántos litros estemos hablando, podemos hablar de algunos cientos de miles de pesos como millones de pesos, ¿ya? Que se pierden. Luego está la decisión que toma quien hace la cerveza en si va a vender una cerveza la cual pueda estar contaminada o una fermentación no realmente terminada. Por ejemplo, una fermentación que pueda tener un poquito de ácido acético, que pueda ser un poco sour, la cual en realidad no es como, a no ser que sea intencional, no es deseado, ¿cierto? Entonces ahí la persona va a tomar la decisión de esto yo lo vendo de todas maneras en mi restaurante, o en realidad yo tomo esta fermentación y la descarto simplemente porque estoy buscando además calidad y prestigio, ¿ya? Ahí las personas, dependiendo del presupuesto, van determinando entonces la decisión respecto a qué hace. Entonces, tenemos la fermentación en el proceso más importante, donde entonces la levadura hace su trabajo, como les decía anteriormente.
Luego nosotros podemos encontrar en el mercado dos tipos de cervezas principales, las del tipo Ale y las del tipo Lager. En general, las que producen las grandes compañías y el mercado más grande es del tipo Lager, en el cual el 90% de las cervezas que se venden en un supermercado son del tipo Lager, ¿ya? Son las típicas cervezas rubias, bien transparentes, que no tienen una complejidad aromática importante. Sin embargo, las del tipo Ale o Ale son aquellas que representan el otro 10% del mercado y en general son aquellas producidas más bien por cervecerías artesanales. Kunzmann produce mayormente, por ejemplo, cervezas del tipo Ale, ¿ya? Y las cervecerías más pequeñas también lo hacen. Y esto tiene una explicación bastante simple. Las cervezas del tipo Ale utilizan lo que llama fermentación del tipo alta, mientras que las cervezas del tipo Lager es una fermentación abajo del fermentador. Cuando nosotros miramos estas diferencias, ya sea por la fermentación alta o fermentación baja, como también se le conoce a una y la otra, podemos observar de que las cervezas del tipo Ale tienen una gran variedad. Y en general han sido, por ejemplo, las cervecerías belgas, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos también, quienes más han diversificado esta producción de cervezas tipo Ale. Por lo tanto, si alguno de ustedes alguna vez tienen la posibilidad de ir a Bélgica y elige tomar una cerveza, lo más probable es que cada cervecería tenga su propia cerveza del tipo Ale, la cual sea bastante distintiva. Ustedes verán que la densidad de nombres que pueden ver de distintos tipos lager es bastante más baja. ¿Ya? Entonces eso hace de que en general el tipo de cerveza que nosotros tomamos del tipo lager sea bastante similar una entre otras, ¿ya? Si nosotros hacemos una cata, a no ser que estemos muy bien entrenados, vamos a encontrar la mayoría de las cervezas lager muy parecidas entre ellas. Y esto se debe principalmente a que la diferencia entre una cerveza del tipo Ale y una del tipo Lager la marca la levadura, ¿ya? Entonces, por eso hoy día yo quiero mostrarles a la levadura como una protagonista en este proceso de fermentación, más que un último ingrediente del cual solamente produce etanol. Entonces, la cerveza del tipo Ale es producida por la levadura Saccharomyces cerevisiae. La levadura Saccharomyces cerevisiae es la que uno compra, ¿cierto?, en el supermercado, por ejemplo, para hacer pan, para hacer vino, y también existe esta cervecera. Ahora, esto es bastante específico, o sea, la levadura que hace pan puede hacer cerveza, pero no va a ser una buena cerveza. O sea, si tú eres bueno para la pelota, probablemente no eres bueno para el básquetbol, y viceversa. Entonces, en las levaduras pasa exactamente lo mismo. La levadura cervecera no es buena para hacer vino, y la de vino no es buena para hacer cerveza. Existen grupos distintos de levaduras, ¿ya? Entonces, existe esa especificidad. Y por otro lado, para la cerveza del tipo Lager, la levadura que la genera es Saccharomyces pastorianus. Y Saccharomyces pastorianus es un híbrido, es una levadura híbrida entre Saccharomyces cerevisiae y otra levadura desconocida, ¿ya? La cerveza del tipo Lager se generó o comenzó a fermentarse a principios del siglo XI, siglo XII, no se tiene muy claro su origen, en Alemania, ¿ya? Donde se empezaron a encontrar los primeros, o donde comenzó la cervecería como actualmente la conocemos. Yo no sé si ustedes saben, pero originalmente las fermentaciones de cerveza eran horizontales, digamos, las más antiguas, quienes son más conservadores en términos de cervecería, hacen fermentaciones en barriles horizontales y no verticales. Y muchas veces ocurría en barricas de madera, no era necesariamente en tanques de acero inoxidable, sino que eran en barricas de madera, y entonces ahí ocurría esta fermentación un poco espontánea. ¿Por qué era importante hacer cerveza hace 1000 años atrás? Hay que pensar de que hace 1000 años atrás no teníamos la gastronomía que hoy día tenemos, no teníamos el alimento que hoy día tenemos, sin embargo la gente se moría de hambre, ¿cierto? Y no solo de hambre, sino que se moría de cólera. Por lo tanto, o de enfermedades asociadas a las aguas residuales que andaban por todos lados. Por lo tanto, la cerveza era un alimento, uno, altamente nutritivo, y dos, era un alimento inocuo. Al tener etanol y alcohol, era capaz de matar a gran parte de las bacterias que estaban presentes en ese líquido. Por lo tanto, además de nutrirte, tú podías sobrevivir porque no estaban estas bacterias que eventualmente te podían matar, ¿ya? Entonces, el concepto no era netamente alcohólico de tomar grandes cantidades de alcohol. Las cervezas originales en general tenían bajos niveles de alcohol y detenían la fermentación porque obviamente sabía que si tenía un muy alto grado alcohólico ya pasaba de su objetivo de ser nutritivo, ¿ya?
Entonces, bueno, les comentaba que las cervezas tipo lager concentran una gran parte del mercado. Si nosotros miramos ese vaso, veremos que gran parte de la producción nacional está dado entre Cristal, Becker, Escudo, ¿ya? Y serían dos empresas principales quienes están a cargo de producir estas cervezas, que sería CCU y AB InBev. ¿Ya? Una pequeña parte Heineken también, cerca del 6%, y un 10% del mercado queda para otras cervezas. ¿Ya? Por lo tanto, el mercado de la cerveza en Chile no es para nada entretenido. Si bien uno puede ir al supermercado y encontrar una gran variedad, finalmente el 30 o 70% está dominado por 2 o 3 estilos de cerveza, y eso sería todo. Además de eso, en general, estas grandes empresas como CCU y AB InBev lo que hacen es comprar licencias extranjeras y simplemente reproducir cervezas ya probadas en el extranjero, las cuales no requieren de ningún riesgo ni tipo de innovación por nuestra parte. ¿Ya? Si nosotros empezamos a ver quienes están comenzando a hacer cervezas en Chile y quienes trabajan en cervecería en Chile, podemos ver, y si empezamos a preguntar de por qué alguien podría preferir comprar cerveza artesanal por una cerveza comercial, uno puede ser, por ejemplo, lo más votado fue mejor sabor, ¿cierto? Mayor variedad de estilo, calidad de sus ingredientes. Entonces, cuando nosotros pensamos en un Oktoberfest, la gente no va a ese Oktoberfest porque quiere tomar una Cristal, sino que en el fondo va porque quiere probar algo distinto, un sabor distinto, ¿cierto? Una experiencia con una cervecería de manera distinta. Por lo tanto, la gente efectivamente está buscando algo distinto, está buscando una experiencia, ¿cierto?, con esa cerveza de manera distinta, ¿ya? Más allá de pensar en la cantidad. Luego, ¿cuáles son los aspectos negativos de la cervecería artesanal? ¿Cuáles son los desafíos que la gente ve respecto de esto mismo? Y uno de los más importantes, pocos lugares para comprar. No es que nosotros en Santiago tengamos, no sé, cervecerías artesanales cada 2 3 cuadras en las cuales uno puede visitar y uno puede encontrar un producto, sino que en realidad, si yo les preguntase a ustedes como audiencia, ¿dónde pueden encontrar cerveza artesanal acá en Santiago? Más allá del supermercado. ¿Ya? Ya. Ahí ustedes, por ejemplo, pueden encontrar una tienda especializada, ¿cierto? Pero no es algo amplio, no es que uno cuente con una gran gama y estas mismas cervezas artesanales estén entrando de manera amplia en supermercados. Entonces luego, si nosotros preguntamos dónde comprar en cervecerías artesanales o cuando se ha preguntado dónde comprar en cervecerías artesanales, en general la gente obviamente va a ir al supermercado, pub y restaurante y en gran parte de los casos en ferias cerveceras, ¿ya? Sin embargo, tenemos este problema de que no existe una amplia distribución de esta oferta de lo que podemos innovar o podemos irnos diferenciando. ¿Ya? Entonces, si nosotros volvemos a cómo está innovando la industria cervecera en Chile, podemos ver de que en general lo que utiliza son ingredientes locales. O sea, por ejemplo, Austral, que es una cervecería que está ubicada en la región de Magallanes. ¿Cuál es uno de los productos característicos de la región de Magallanes? El Calafate. No sé si conocen el Calafate. ¿Sí? ¿Los estudiantes conocen el Calafate? ¿No? ¿No necesariamente? Ya. Por ejemplo, ustedes pueden ir para allá y pueden tomar el Sour Calafate, ¿cierto? Que es como este berry bastante rojo, intenso, ¿cierto? Lleno de fenoles, antioxidantes, bastante importante. Entonces, ¿qué hace Austral? Bueno, tiene su Austral Calafate, ¿cierto? Kunzman, que está ubicado en pasado la Isla Tejas, en Valdivia, también tiene, por ejemplo, su Kunzman Toro Bayo, que es bastante característica, todas cervezas él. Por lo tanto, la innovación va en mantenemos la receta, pero le agregamos uno que otro ingrediente local, ¿ya? Pero recordemos que para que la cerveza sea cerveza, tampoco nosotros podemos agregarle lo que queramos, un colorante, un aditivo, etc. Tiene que ser siempre todo, ¿cierto?, con grado alimenticio y tiene que ser ingredientes que nosotros agregamos durante la fermentación, si no después el producto va a estar manipulado, ¿ya?, al agregarle algo posteriormente. ¿Cómo podemos innovar? ¿Cierto? Yo les dije, bueno, a través del lúpulo, podemos innovar a través de la malta, ¿cierto? Pero eso ya es algo que en general a nivel mundial se está haciendo. En Chile tenemos muy pocas plantas de lúpulo. El lúpulo es una planta que requiere de miles y miles de litros de agua y sabemos que hoy día el agua para nosotros es un insumo bastante escaso, ¿cierto? Entonces no es como que yo al patio de mi casa una planta de lúpulo, no. O sea, por cada litro de cerveza son más o menos 1000 litros de agua que yo requiero de utilizar, ¿ya?
Aún así sigue siendo menos que la carne, ¿ok? Pero en el fondo, considerando, ¿cierto?, nuestros recursos y también lo que tenemos disponibilizado. En la región de los ríos, que es la región donde más llueve en Chile, hay plantas de lúpulo y ellos están trabajando para poder generar plantas que no son nativas, sino que son plantas importadas, obviamente, pero teniendo sus propios cultivos de lúpulo, pero en el fondo, para decir, tenemos un ingrediente crecido en Chile, el cual puede ser utilizado para la producción de cervezas con cereales crecidos en Chile. Lo mismo con la cebada, tenemos empresas como Maltexco, por ejemplo, que producen una gran cantidad de malta y de esta manera distribuyen a CCU y distribuyen a distintas empresas, a Kunzmann también, obviamente de la malta para la generación de esta cerveza. Sin embargo, nos queda el último componente, que es la levadura, en la cual ustedes lo que ven acá a la derecha es un gráfico que a nosotros como genetistas nos encanta, en el cual ustedes pueden ver distintas especies de levadura. Ahí arriba ustedes tenían Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura del pan, el vino, la cerveza, ¿cierto? Pero la levadura lager yo les había dicho que era un híbrido, y es un híbrido entre dos levaduras distintas. ¿Qué es un híbrido? La mula es un híbrido, por ejemplo, ¿cierto? La mula es un híbrido, ¿ya? Las levaduras también tienen híbridos y el híbrido más exitoso es este híbrido lager, que es entre Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces eubayanus, que era esta levadura perdida que existía para la generación de levaduras del tipo lager. Entonces, la levadura lager es una levadura que nunca se ha aislado de manera en la naturaleza, es una levadura que nosotros no encontramos en ninguna parte, más que lo que los alemanes encontraron hace 500, 600 años atrás en sus tanques de fermentación. Posteriormente, en un encuentro así como el que tienen ustedes hoy día, llegó Christian Hansen, que fue quien inauguró o creó la cervecería Carlsberg, y él muy amablemente le dijo a sus colegas, miren, saben que yo tengo una levadura que fermenta muy bien, que hace esta cerveza tipo lager y es la mejor, y yo se las comparto a todas las personas. Por lo tanto, lo que hizo eso fue lo que se llama un cuello de botella. ¿Ya? Ese cuello de botella hizo de que de ahí en adelante todas las cervezas lager fueran bastante similares, ¿ya? Y no hubieran diferencias entre las cervecerías más que aquellas por el lúpulo o por la malta. Por lo tanto, hoy en día tenemos una baja y un bajo número de levaduras del tipo lager y que lo hace bastante limitado, ¿ya? Y por lo tanto, innovar en cervecería lager es muy difícil, y eso explica entonces por qué también hay tan pocos estilos en lager, porque al final una diferenciación es muy poco posible. Entonces, como yo les decía, es un híbrido entre Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces eubayanus. Saccharomyces cerevisiae se encuentra en distintas partes, pero Saccharomyces eubayanus no se había encontrado en ninguna parte. No fue sino hasta el año 2011 en el cual un colega argentino reporta que pasado el paso Puyehue, camino a Bariloche, en bosques de Nothofagus, logró encontrar por primera vez esta levadura, ¿ya? ¿Son familiares con los bosques de Nothofagus? ¿No? ¿A alguien le gusta hacer trekking en la montaña? ¿En el verano? ¿No? Pura playa. Playa, restaurante, sol, gastronomía. Bueno, por ejemplo, ustedes pueden ir a, no sé si conocen el parque, la reserva Willow Willow. Ya, ¿cierto? Buena gastronomía, un buen restaurante, ustedes pueden ir para allá, ¿cierto? Bueno, Willow, ya, sí es caro, ¿cierto? No, pero tenemos convenio. Claro. El bosque valdiviano puedes encontrar coihue, por ejemplo, pero luego si tú te vas a la cordillera y empiezas a subir, a quienes alguna vez les pueden ir a esquiar o les gusta esquiar, si vas a Nevados de Chillán, si vas a Antillanca, cualquier centro de esquí y tú ves arbolitos al lado tuyo, son Nothofagus, que son los árboles más criotolerantes. Criotolerantes quiere decir que son árboles que les gusta el frío, que en el invierno pueden estar tapados de nieve. Tú puedes ir y tú decir, oye, aquí no hay ni un árbol. Resulta que tú estás parado arriba de los árboles, que luego se derrite toda esa nieve, ¿cierto? Y un poco vuelve la vida. Bueno, los árboles que nos caracterizan como chilenos, como chilenas, nuestro bosque nativo son los árboles Nothofagus, que solamente están presentes en la Patagonia chileno-argentina, en algunas partes de Nueva Zelanda y en algunas partes de Australia. Nadie más en el mundo los tiene, solo nosotros, ¿ya? Y entonces nuestro colega argentino, Diego Lipkin, encontró asociado a un árbol de lenga, que es el árbol que vive en las mayores alturas de la cordillera de los Andes, esta levadura. Ya ahí ustedes lo que ven ahí es un hongo que se llama el digüeñe, no sé si lo conocen. No sé si a nivel gastronómico lo... Ya. Depende cómo se prepare también, ¿no? Imagino. Bien preparado, bien preparado. Claro, también depende del momento. Ustedes pueden sacar digüeñe, el cual puede estar en estado como inmaduro, que es más como una pelota dura, ¿cierto? Y luego, si ustedes llegan en la etapa más tardía del digüeñe, es blando.
Y eso es porque ya está fermentado. Los organismos que están dentro del digüeñe empiezan a fermentar el mismo hongo, ¿ya? Incluso ustedes lo aprietan, le puede salir hasta agüita, ¿ya? Luego ahí ustedes no imaginan, no conozco las maravillas que hacen con el digüeñe o el desafío que eso implica también lograr hacer maravillas con el digüeñe. Entonces, esta levadura es capaz de vivir en el digüeñe, es capaz de vivir en el Nothofagus, ¿ya? Y luego entonces nosotros, o Diego Lipkin empezó en esto, yo estuve haciendo mi estudio fuera de Chile y volví el año 2013, por lo tanto todavía no me incluía en este trabajo, y el 2014 los chinos y los americanos reportaron que también tenían Saccharomyces eubayanus. Posteriormente entonces empezó la guerra de, bueno, ¿de dónde viene esta levadura? ¿Quién es como el dueño o dueña de la levadura y de dónde proviene? Los chinos, cuando compararon su levadura con la levadura Lager y cuando lo hicieron los argentinos, los chinos ganaron con los porcentajes que ustedes ven ahí. Esa es la similitud que tiene una levadura con otra respecto de la Lager. Y los chinos dijeron, bueno, la cerveza viene de China. Esto demuestra que la cerveza viene de China. Esto demuestra de que probablemente este proceso de hibridación ocurrió en China y luego nosotros se la pasamos a los europeos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que los chinos son como donde se originó la cerveza y toda la cultura de la cerveza y estos híbridos de cerveza? ¿O no? No, ¿cierto? Yo creo que todos quedamos como un poco... No, ya. Claro. Claro, fermentaban el sake, ¿cierto? Y otras cosas, pero no eran de la cultura cervecera. Yo creo que ahí faltaban antecedentes para ello. Y también tenemos este pensamiento un poco... centrado en el hemisferio norte. Nosotros como científicos una de las cosas que hacemos es tratar de descubrir qué cosas y procesos ocurren en el hemisferio sur. Pero siempre que uno habla con alguien del hemisferio norte es como que todo se originó en el hemisferio norte. La vida, la humanidad, la cerveza, todo lo que existe en el mundo se origina en el hemisferio norte y nosotros no somos más que unas pocas personas que viven en el hemisferio sur. Por lo tanto, empezaron a salir como todos estos artículos indicando de que, bueno, las levaduras provienen de China y todo en el hemisferio norte, etc. Y entonces ahí nosotros como grupo de trabajo empezamos a hacernos ciertas preguntas y cómo desde el hemisferio sur podemos aportar e innovar en cervecería. Y aquí van a haber 3 preguntas que rápidamente vamos a intentar responder a través de la presentación. ¿Cuál es el origen de la levadura madre, de la levadura lager? ¿Cómo podemos innovar y cómo podemos generar nuevas lager? Entonces, lo que nosotros queremos tratar de entender es esta transición de las levaduras desde el bosque hasta generar esta rica cerveza que uno luego puede ir consumiendo. Creo que este es un video, el que está ahí, eso. Entonces ahí estamos nosotros recorriendo Chile, la alta montaña, estoy con un estudiante del doctorado en microbiología, Pablo Quintrell, con quienes estamos extrayendo muestras de corteza de árboles de Nothofagus. ¿Por qué muestras de corteza? Porque ahí viven las levaduras. O sea, la próxima vez que ustedes vayan a hacer un trekking, algo entretenido, ¿cierto? O sea, Torres del Paine o alguna parte, y vean una corteza, ustedes van a tener frente a ustedes levaduras fermentadoras. Levaduras fermentadoras con las cuales van a poder hacer pan, pizza, vino, cerveza, lo que quieran. ¿Ya? Está frente a ustedes, frente a sus ojos. ¿Ya? Todo depende de cómo lo van recuperando. Entonces lo que nosotros hacemos es subir, como ustedes ven las fotos de ahí arriba, lo que tenemos que hacer es subir a lo que se llama el tree line, el límite de la vida. Vamos a los árboles que están más arriba cuando ya no hay nada más, ¿cierto? Y obtenemos estas muestras de levaduras. Acá se observan 2 tubitos en el cual está el tubo de corteza al día 0 y el tubo con corteza al día 7. Y como pueden ustedes ver al día 7 hay una capa blanca abajo depositada que es la levadura que creció en base al medio que nosotros le proveíamos en la corteza. Y además de eso ustedes pueden ver burbujas. ¿Qué creen ustedes que son esas burbujas? CO2, efectivamente. Entonces significa que las levaduras están fermentando, o sea, tenemos levaduras fermentadoras, ¿ya? Y en base a eso, entonces nosotros lo que hicimos fue recorrer Chile, una experiencia maravillosa en mi vida, la verdad, y esto lo hicimos con distintas personas que están involucradas en el proyecto, en esta parte en particular, Cristiano Porto, estudiante de doctorado, Camila, estudiante de magíster, Luis, que ya es doctor, y recorrimos distintas partes de Chile y llevamos haciendo esto desde el año 2018, sin parar, siempre vamos a mostrar porque siempre tenemos nuevas preguntas que van naciendo en base a lo que vamos obteniendo y además pudimos ver, incluso llegamos hasta Tierra del Fuego y conocer lo maravilloso que es el país que tenemos. Honestamente, yo les invito a que ojalá cuando puedan, eventualmente recorran Chile, la Patagonia, porque es realmente maravillosa. Aquí hay un video que hay que subirle un poquitito el audio donde se explica nuestro proyecto de muestreo. En donde nuestros investigadores estudian el pasado de los organismos que coexisten
mediante la utilización de diversos modelamientos de NIC que nos permiten forzar un contexto de condiciones medioambientales para cada uno. Como los estudios se llevan a cabo en diferentes estaciones del año, nos permiten ver el cambio de los organismos durante los ciclos y su evolución poblacional, lo que nos entrega desde ya un conocimiento sobre cómo podrían verse afectados los bosques nativos con las futuras alteraciones provocadas por el cambio climático. Bien, entonces uno de las aristas, obviamente estamos hablando de innovación cervecera, pero no se trata solamente de innovar, de encontrar levaduras, se trata también de proteger lo que tenemos, de proteger nuestros bosques, de proteger nuestros recursos biológicos, de proteger nuestros árboles, ¿cierto? Y para eso entonces tenemos que hacer los estudios que yo hoy día les estoy contando. Entonces nosotros hemos hecho estudios a través de todo el año, aquí se ve otoño, invierno, primavera, verano, etcétera, y la capacidad, este gráfico lo que hace es mientras más arriba, más levadura encontramos. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, en invierno encontramos más levadura, significativamente más que en verano o que en otras etapas. Sin embargo, en la línea roja, que es los árboles que están en el extremo de la vida, podemos ver de que en primavera es cuando más encontramos levadura. Ustedes pueden decir, ya, pero ok, súper, bacán. Pero bueno, más levadura implica más diversidad en sabores y aromas, finalmente, que es lo que nosotros podemos encontrar en cerveza. Más posibilidades de poder innovar, más posibilidades de encontrar algo distinto. ¿Cuándo tenemos que buscar? Por ejemplo, si yo les dijese a ustedes, como futuros gastrónomos, ¿cuándo salir a buscar hongos para cocinar? Después de la lluvia, cuando sale el sol. Podría ser, ¿sí? ¿Cuándo salir? ¿Cuándo? En otoño. Yo he visto que acá en Chile no existe mucha cultura de salir a buscar hongos a los bosques, cosa que en Europa la gente sale siempre a buscar distintos honguitos, y de hecho si tú vas ahora en otoño, septiembre, octubre a Europa, muchos de los platos es con los hongos locales. O sea, si tú vas a pedir pasta, es pasta fungi, y con distintos tipos, según el tipo de hongo que tú colectas. Y eso es nada más que las chefs yendo a los bosques a buscar qué es lo que hay disponible. También ya empiezan a saber cuáles son los mejores, ¿cierto? Pero en el fondo es ir utilizando en la época que corresponde los recursos naturales que te va proveyendo la naturaleza de la manera más natural posible, ¿ya? Por lo tanto, las levaduras también les gusta, por ejemplo, el otoño y el invierno, y es cuando las podemos ir encontrando. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en base a nuestros estudios? Lo que ustedes ven acá es un estudio genético. Mientras más colores hay, más diversidad genética hay, más diferencia entre las levaduras hay. Y lo que ustedes pueden ver entonces en Norteamérica vemos el amarillo, a lo más rojo, en China y en Europa vemos un solo color, en cambio en la Patagonia vemos una inmensidad de colores. ¿Qué significa esta inmensidad de colores? Significa una gran diversidad genética, que tenemos un gran número de levaduras distintas, ya que tenemos un gran recurso biológico que aprovechar. Y en base a esto, entonces nosotros propusimos hace un par de años que esta levadura, que la levadura madre de la levadura Lager se originó en lo que es la Patagonia chileno-argentina y luego migró, y por eso ahí está la flechita con un pajarito, de alguna manera migró hace 40.000, 100.000 años hacia el hemisferio norte y llegó entonces a lo que fue Europa, ¿ya? Por lo tanto, nosotros poseemos un recurso biológico bastante importante. Fue acá donde se originó entonces la levadura madre de la levadura Lager, y eso nos convierte, ¿cierto?, en poseedores de un gran recurso biológico. Entonces yo muchas veces también voy a dar este tipo de charlas en Alemania, y yo me paro con toda la perso y les digo, bueno, yo les voy a decir cómo desde Chile somos nosotros quienes podemos innovar en cervecería y no ustedes, ¿ya? Sí, y yo les digo, ¿pero por qué no ustedes? Yo les digo, porque claro, nosotros tenemos los recursos biológicos que ellos no tienen. ¿Por qué los europeos no lo tienen? Porque en su momento consideraron de que era una excelente idea cortar todo el bosque nativo. Por lo tanto, ellos acabaron con su bosque. Ellos no tienen bosque nativo. Nosotros sí tenemos bosque nativo, ¿ya? Y ese bosque nativo es el que tiene las levaduras. Y por lo tanto, en base a eso, podemos seguir innovando en cervecería con nuevas levaduras, ¿ya? Y bien, entonces proponemos esta migración de esa manera. No fue sino hasta enero de este año en que se reportó por primera vez la presencia de esta especie en Europa. Nunca se había reportado, y la reportaron en un patio de la Universidad de Dublin. Entonces ahí está Geraldine Butler, que fue quien lo hizo. Sin embargo, en su trabajo, y es el texto que está a la derecha, ellos reconocen de que lo que ellos encuentran en Europa es consistente con un origen patagónico de esta levadura, ¿ya? Por lo tanto, también hay un reconocimiento desde Europa y desde el hemisferio norte, es que efectivamente es una levadura que provendría desde la Patagonia.
Bien, entonces la gran pregunta es cómo podemos innovar, y para eso nosotros hacemos fermentaciones de cerveza en el laboratorio, pero obviamente a microescala. No estamos haciendo tanques de fermentación cada vez, sino que primero vamos viendo si estas levaduras son capaces de fermentar. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos pesando esas botellas. ¿Y por qué las pesamos? Porque en la fermentación, como ustedes decían, se pierde CO2. Y al perder CO2, la botella pierde peso, ¿cierto? Entonces, como va perdiendo peso, nosotros la vamos pesando y mientras más peso pierde, más ha fermentado. ¿Qué vimos con esto nosotros? Ustedes lo que ven acá en el eje X son distintas levaduras y en el eje Y es la cantidad de CO2 que producen. Mientras más alto el número, más fermentan. En rojo está la levadura comercial, la levadura alemana, la super levadura hiper rápida, hiper buena, hiper fuerte, etc. Y luego abajo están las levaduras chilenas nativas que provienen de árboles. Entonces, como ustedes verán, existen algunas levaduras que se le acercan bastante a la levadura comercial, sin embargo no llegan a ese nivel. Y como quienes producen cerveza en Chile son muy exigentes, nos decían a nosotros, mira, todo muy linda la historia, etcétera, bonitas las fotos, pero nosotros queremos algo con calidad alemana. Si no, no nos sirve, lo siento, necesitamos algo que fermente rápido, que ocupe en el menor cantidad de días posibles el tanque de fermentación y que se coma toda la azúcar y que sea espectacular, básicamente. Por lo tanto, nos estaban pidiendo de que en muy poco tiempo nosotros hiciéramos algo que los alemanes hicieron en 500 años, que fue, ¿cierto?, ir utilizando esta levadura durante todo este tiempo, hasta lo que hoy día conocemos como cervecería lager, de que nosotros lo hiciéramos rápidamente. Y fue el desafío que nosotros tomamos. ¿Qué hicimos para esto entonces? Tomamos las levaduras que obteníamos desde el bosque y les mostrábamos un mosto de fermentación. Y cada 2-3 días entonces lanzábamos una fermentación, luego tomábamos levaduras de ahí y lanzábamos otra fermentación, 2-3 días, otra fermentación, y eso lo hicimos durante 6 meses, 1 año. En el fondo le mostramos a la levadura, le decíamos, este es tu nuevo ambiente, adáptate a él. ¿Ya? Y nosotros, ¿qué esperábamos de ahí? Bueno, obtener levaduras más rápidas y que fermentaran mejor. Lo que ustedes ven acá es una curva de fermentación en la cual abajo están las horas, en el eje Y a la izquierda está la pérdida de CO2, en amarillo está la levadura comercial del tipo lager y ahí la que tiene la capa de Superman es la levadura que nosotros logramos mejorar. En negro está la curva de la original, la que nosotros obtuvimos desde el árbol, y luego en azul entonces está la mejorada. O sea, claramente logramos acercarnos hacia estándares del tipo comercial. Y luego entonces ustedes a la derecha ven un poco cómo nosotros vamos escalando. Una vez que nos muestra un potencial, la fermentamos en tanques más grandes y posteriormente entonces, por ejemplo, hacemos un perfil organoléptico. ¿La velocidad de la fermentación afecta mucho en el sabor o solamente? Sí, absolutamente. Porque tú podrías ser súper ambicioso y decir, yo voy a inocular 1 kilo de levadura. Y la levadura parte rapidísima. Pero luego se puede estancar porque partió muy rápido, muy estresada y estaba compitiendo. Recuerden, las levaduras son células, por lo tanto empiezan a competir con las células de al lado, quién come más rápido, quién come más. Si somos muchos y hay poca comida, obviamente todos vamos a ir a querer consumir rápidamente esos nutrientes. Distinto es que seamos menos y cada uno tiene su porción determinada. ¿Ya? Entonces también eso ocurre en la cinética. Si somos muy pocos, entonces luego quedamos demasiado llenos de comida. ¿Ya? Por lo tanto, hay que encontrar la tasa ideal de inoculación para jugar con la velocidad y los aromas. Sí, pero mi pregunta es más enfocada más allá de la cantidad de levadura que usaba, la velocidad de fermentación que tiene la misma. Sí. O sea, claro, nosotros buscamos que ojalá sea lo más rápida posible, pero tampoco queremos que sea tan rápida. ¿Ya? Por eso hay que ir jugando, y eso se juega con la cantidad de levadura que tú inoculas. Velocidad y los rangos de temperatura que la cerveza tiene en eso. Por supuesto, por supuesto. Eso hace la calidad de la cerveza. Es muy importante porque hay levaduras, estas levaduras, la gracia de esta levadura que vive en la alta cordillera, y se me olvidó decirles, pero la razón por la cual les parten de este híbrido lager es porque es resistente al frío. Y la fermentación lager se hace en frío. ¿Ya? Ese es el gran desafío. Y por eso la cervecería artesanal en general no hacen cerveza lager. Y es porque eso implica una inversión importante para mantener ese tanque a baja temperatura. ¿Ya? Pero luego, ¿por qué los alemanes querían fermentación a baja temperatura? Porque en el verano se les contaminaban. Entonces ellos obligaban a que la fermentación fuese en invierno. Y probablemente eso favoreció esta hibridación entre una levadura buena para fermentar y una levadura buena para el frío como es Saccharomyces eubayanus. Por lo tanto, entonces nosotros vamos viendo la generación de aromas y el perfil organoléptico. Otra pregunta. Sí, perdón. Una pregunta. He visto que la principal levadura para hacer la hidromiel, y no estoy seguro si Sí. la misma levadura que se usa para hacer No, es otra levadura, porque
como les comentaba al principio, hay levaduras para vino, levadura para cerveza, levadura para pan y hay otras levaduras para hidromiel. Nosotros también hemos encontrado levaduras para hidromiel bastante buenas. Yo ni sé lo que es levadura. Son fermentados que se van con una base de agua, levadura Sí, y una actividad también. sí. Se le puede echar diferentes tipos de frutas o cosas así y se deja fermentar en un espacio. Es miel fermentada. Sí, sí. ¿Tiene propiedades, no sé, o sea, para comerla nomás o tiene también alguna propiedad Mira, medicinal? la hidromiel está intentando jugar como brebaje con la champaña. Entonces tú la puedes tomar de aperitivo. Ustedes como chef pueden jugar con todo esto. La puedes tomar como un aperitivo porque con la miel tú puedes jugar con el dulzor que tengas en la hidromiel. Tiene un alto grado alcohólico, 10%, 8%. Y entonces es muy bueno como aperitivo porque entonces tú partes con eso o incluso para cerrar. De postre te puedes tomar además un vasito de hidromiel y es gasificada como la champaña. Entonces por eso puedes jugar ese nicho comercial. Próxima charla. Sí, sí, tenemos también historia de hidromiel y hemos tenido tesis en hidromiel. Bien, entonces nosotros podemos ir viendo a través de distintos paneles sensoriales o nosotros mismos en el laboratorio cómo percibimos la cerveza para también ir viendo cómo nos diferenciamos del control comercial, de la cerveza del tipo comercial y cómo nos vamos diferenciando, preguntando si siente un sabor más bien afrutado, más a plátano, cuánto de rosas, cuánto de chocolate, cuánto de mantequilla, ¿cierto? Cómo vamos percibiendo entonces la cerveza. Por ejemplo, la mantequilla no es algo que nosotros queramos en la cerveza. Eso se considera un sabor no deseado. Sí en vino. En vino sí es aceptado que tenga un poquitito de este aroma a mantequilla, sin embargo en cerveza no. Bien, entonces hemos trabajado con distintas cervecerías y por ejemplo aquí la Head Brewer de Kairos nos envió una retroalimentación respecto de una German Pilsner que producimos con una cervecería, creo que esa fue con Alquimia y luego una Fake Lager con Spo. Entonces hablaba que percibo más cuerpo para hacer lager, la German también está más dulce de lo deseado por unas azúcares residuales que teníamos ahí y percibo el lúpulo no tan equilibrado, un poco astringente, su final no es tan seco para el estilo. No obstante lo anterior, se bebe con facilidad y es agradable. En la Fake Lager se perciben ésteres que no son propios de este estilo y eso es lo que a nosotros nos hace interesante, perciben aromas que habitualmente no son encontrados en el estilo. Pero eso no es algo malo, no tiene por qué ser algo malo, no tenemos por qué ser tan cuadrados de que un estilo tiene que tener esto. A lo mejor esto permite generar un nuevo estilo lager, el cual sí posee estos ésteres, ¿cierto? Se percibe más levadura en boca y más en malta, está sabrosa. Entre las dos me quedo con la primera, que era la German Pils, pues ahí la levadura está más neutra. Bien, entonces aquí les quiero mostrar un video porque nosotros no solamente trabajamos, digamos, como dentro del IBIO acá en Santiago, sino que también hemos estado haciendo un trabajo intenso con la gente de la Universidad Austral, que son nuestros partners, así que yo constantemente tengo que viajar a Valdivia a tomar cerveza y cómo vamos avanzando con los cerveceros en la región. Y aquí hay un pequeño video respecto a eso. Nuestro proyecto nace desde el descubrimiento de Saccharomyces euboeanos en la Patagonia Argentina por parte de investigadores en Bariloche, que se dieron cuenta que en el Ligüeñe había levaduras del género Saccharomyces, que es el mismo género de las levaduras cerveceras. Y ahí empezó un poquito la investigación en varios lugares del mundo donde encontraron Saccharomyces euboeanos, en América del Norte, en Asia, pero no encontraron en Europa. Esta información llevó a la curiosidad de dos investigadores, Francisco Cubillo, un genetista de la Universidad de Santiago, y Roberto Nespolo, ecólogo de la Universidad Austral, a salir a buscar levaduras nativas en nuestro territorio, donde se muestreó desde Altos de Vizcaya, en la región del Maule, hasta el Parque Nacional Caruquinca, y encontraron cerca de 160 cepas distintas de Saccharomyces euboeanus, lo cual significa la mayor biodiversidad de esta especie en el mundo, y se dieron cuenta de que esta levadura era capaz de comerse la mayoría de los azúcares del mosto, así que servía para hacer cerveza, básicamente. Sobre esto mismo, una de las líneas de evolución que quedaba en el Parque Nacional Villarrica, pero en el sector de la región de los ríos, tuvo una performance exitosa y nosotros la trajimos hasta acá, a la Universidad Austral. En ese momento éramos el laboratorio de evolución experimental, hoy somos el laboratorio de innovación cervecera y se empezó a trabajar con cerveceros de la región. Hasta el momento hemos tenido varios éxitos con cervecerías como Kunzmann, Cuello Negro, Bundor también tuvo alguna experiencia en su momento,
Trabajamos con Notus, con los chicos de Nebú, también con Tres Puentes, todo esto en Valdivia y también en la comuna de Los Lagos, con Cervecería Saica, que son grandes amigos de nuestro laboratorio, y con una cervecería de la región de Los Lagos, Cervecería Saica. Nosotros hemos intentado hacer varios estilos. Entre ellos probamos cervezas que son más oscuras, cervezas más maltosas, cervezas lupuladas, y nuestra mayor referencia son las cervezas belgas, porque en estas siempre destaca la levadura sobre el resto con un perfil fenólico marcado, que es el que tiene nuestra levadura. Al ser una levadura menos domesticada, tiene genes que generan aromas fenólicos, y estos son bastante interesantes en la industria porque uno no los puede encontrar en cualquier lugar. Desde cara al futuro, lo que nosotros esperamos es que los cerveceros se animen a probar Saccharomyces eubayanum en sus fermentadores. Es una levadura que se comporta de una forma muy particular y que lo que más requiere es un control estricto de la temperatura, porque sobre 15 grados Celsius genera aromas que no son tan agradables, pero bajo este umbral genera un producto estable que es muy reconocible en el universo de la cerveza. Nuestro laboratorio también tiene otras directrices que buscan mejorar la calidad cervecera regional y también nacional mediante el análisis físico-químico de las cervezas, y eso también para poder parametrizar el trabajo que hacen los cerveceros y poder saber cuándo un batch o una cocción salió bien o cuándo salió mal, y también poder mantener esta calidad en el tiempo y tener productos más estables. La idea de este laboratorio es apuntar hacia allá, a que los cerveceros tengan herramientas, que tengan también formas de analizar sus cervezas, de que tengan la forma también de corregir. Nosotros con las cervecerías que hemos trabajado hasta ahora les damos el feedback, los ayudamos a que ellos encuentren los puntos críticos de su proceso y que los puedan atacar, ya sea comprando equipamiento nuevo o mejorando sus protocolos de limpieza, mejorando protocolos también de distribución. Más que el cliente, ¿cierto? Entonces, y también es como, son artistas de la comida, por lo tanto son ustedes quienes en realidad lo pueden hacer, y uno simplemente se deja deleitar por eso y disfrutarlo, ¿cierto? Yo te quiero hacer algunas preguntas, Francisco, porque tú Sí. hablaste de la recolección de hongos. Sí. Y a mí siempre me metieron miedo con eso. Entonces, ¿existen también Sí. levaduras que sean tóxicas? O sea, Claro. porque siempre te dicen de que en Chile Claro. no, ten cuidado, porque la mayoría de los hongos son venenosos. Claro. Entonces, No, la mayoría de los hongos no son venenosos. La mayoría, es como si vemos The Last of Us. Imagino que hay varias personas que vieron The Last of Us. Y todo parte por un hongo y esta nueva pandemia, por el hongo. Pedro Pascal y toda la cosa. Claro, Pedro Pascal y toda la cosa. Sin embargo, uno podría pensar de que todos estos hongos en general son así. No lo son. Lo que sí, obviamente, hay que ir idealmente con conocimiento respecto a lo que estamos sacando, que no sean hongos que durante un rato vamos a estar medio mareados ni nada, ¿cierto? O que eventualmente, claro, o que eventualmente puedan tener alguna toxina que no te va a hacer tan mal, pero algunas personas podrían ser alérgicas y lo que sea. A lo que voy es que en realidad tenemos que pensar de que con conocimiento, con estudios, considerando este tipo de cosas, podemos ir innovando en la cocina y utilizando recursos que a lo mejor están aquí un poquito más arriba, un poco más allá, cosa de ir al sur, un día a colectar, un día entretenido, vamos, colectamos, hacemos una experiencia, ¿cierto? Y luego los cocinamos con ellos. Muchas de las toxinas se inactivan al momento de cocinarlas de la manera apropiada, ¿cierto? Como muchas cosas, y por lo tanto hoy día también hay aplicaciones que te permiten ir viendo qué hongo es y cuáles son sus características. Entonces, a lo que voy es que no la mayoría de los hongos son tóxicos ni nada, pero sí obviamente es ideal ir con algún librito o con algo de conocimiento para además saber ese hongo, cómo conservarlo desde que yo lo saco para que no se me seque o para que no pierda ciertas propiedades que luego obviamente en la cocina se pueden resaltar. No tiene sonido. No le encontré botón. Así de ignorante. Francisco, Sí. en nombre de la chica queremos agradecerte muy sinceramente tu exposición. Creo que nos ha abierto que hay un gran potencial, lo sabemos, pero no lo hacemos. Y lo que tú estabas diciendo se encaja fuertemente en nuestra campaña, Chile te quiero comer. Sí.
nuestra jefa comercial, vestida a la usanza propia de nuestro país, queremos resaltar en abril lo que es la cocina chilena, así que queremos que tú también uses nuestro logo, Sí. se apropien del logo Chile Te Quiero Comer, porque es la única forma, como decía acá el profesor, Sí. de que nuestra identidad la preservemos entre todos. Así, que, absolutamente. A nombre de todos los presentes, agradecerte esta magnífica charla. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahí atrás hay otra pregunta. Esa es la palabra clave, identidad. Es nuestra propia identidad. Usted dijo sobre que los árboles vienen del árbol, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría si ese árbol que tiene un hongo muy característico por alguna razón muere? Sí. ¿Y cómo Sí. podríamos nosotros renacer ese hongo cuando Claro. ya no hay más de ese árbol? Claro. Esa es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, a mediados de marzo estuve en Tierra del Fuego. Y Tierra del Fuego fue un lugar que, como ustedes sabrán, fue importante para la colonización, para lo que hoy día somos Chile hasta Tierra del Fuego, fue porque llegaron inmigrantes europeos y se les dieron tierra con el objetivo de decir, ustedes viven acá. Dentro de lo que hicieron algunos ingleses fue invertir en cortar los árboles que estaban ahí, tomar esa madera y exportarla a Europa y sacarle un gran dineral. Entonces hoy día cuando nosotros hemos ido a Tierra del Fuego encontramos cementerios de árboles, ¿ya? Y encontramos algunos vivos que fueron los que no tenían la calidad para ser cortados, mientras que encontramos una gran cantidad de madera en el suelo. Y esto es algo reciente, en los últimos 20, 30 años se han logrado recuperar esos bosques y protegerlos, ya de que las forestales no continúen su tala. Nosotros lo que hicimos fue tomar muestras de árboles que habían sido cortados y que hoy día estaban recuperándose, que tenían ramas más grandes, ramas más cortas, pero claramente estaba vivo. Cuando nosotros tomamos ese árbol e intentamos aislar hongo y levadura, no encontramos nada. O sea, en el fondo tú cortas el árbol y aunque este árbol intente recuperarse, toda la vida que contenía este árbol se acabó, tanto el mismo árbol como lo que contenía. Por lo tanto, y nosotros este estudio lo hicimos por eso, queríamos saber cómo se recupera el bosque después del fuego, después de la tala, ¿cierto? Entonces hoy en día, por ejemplo, si tú vas a talar un árbol nativo, lo vas a cortar, tienes que colocar otro, ¿ya? Y ya ese árbol demora años, probablemente 100 años, en que los microorganismos vuelvan a vivir en él, ¿ya? Toma mucho tiempo. Por lo tanto, la forma de poder conservarlo o poder mantenerlo es simplemente eso, que la matemática nunca sea negativa. Pero también hay que considerar de que el bosque, estos árboles, entregan vida, entregan energía, ¿ya? Y eso es parte de lo que nosotros estamos estudiando, cuánta energía entregan y cómo los microorganismos van dependiendo de los bosques de esta manera, ¿ya? Y por eso es importante la conservación, el arbolito, planta un arbolito, ¿ya? Porque en el fondo esto va generando vida, no solamente, por eso también en el video aparecía un monito del monte, no sé si vieron, ¿cierto? Este marsupial, y es porque estudiamos en todo su contexto. El monito del monte anda a través del árbol, y a través del árbol lo que hace en sus pies, mueve hongos y levaduras, de un árbol a otro, a través del bosque. Entonces nosotros estudiamos todo eso más en nuestra volada ecológica, ¿ya? Pero luego al mismo tiempo vamos viendo cómo esto impacta en general nuevas levaduras, ¿ya? Pero la conservación del bosque es lo más importante. Más allá de levadura cervecera, ¿encontraron algún otro tipo de levaduras, como usted mencionaba, que había levaduras para vino, Sí, para cerveza, sí, para otras cosas? sí, ¿Encontraron sí, algún tipo de levadura sí. para otra cosa? Mira, nosotros hemos hecho en el laboratorio, tenemos algunas para vino, por ejemplo, y son las que aislamos desde el árbol de coihue. En general lo que aislamos en coihue lo estamos utilizando en vino. Lo que aislamos en coihue también lo estamos usando para hidromiel. Y son otro tipo de levaduras, completamente distintas a las que yo ahora les mostré. Y también hemos estado generando historias respecto de su importancia y su distribución en el mundo. Y quedan muy bien con hidromiel. Fermentan rápido, no necesitan ayudantes nutricionales, con lo que tienen les basta. Entonces ahí hemos ido tratando de innovar en ese aspecto. Hemos hecho sidra también. Hemos hecho pan y pizza. Muchas veces es como esta economía circular. Tú haces una fermentación, ¿qué haces con esa levadura? Bueno, hay levadura viva y la puedes tomar, puedes utilizar parte de ese líquido, esa fermentación que quedó, la puedes agregar a la masa, en vez de agua le puedes agregar esto y por lo tanto ahora te queda una masa de pizza o un pan
con otro sabor que va acompañado con la misma levadura, y esa levadura tiene memoria. Por lo tanto, al fermentar el pan también va a producir aromas que son más o menos similares y te va a dar otra experiencia. Tú estás comiendo ahora, tomando una cerveza y a lo mejor comiendo una pizza, la cual tiene también aromas que están relacionados con esa cerveza. La kombucha, que les mostré ahí también que hemos estado haciendo. Entonces nos hemos tratado de mover, en el fondo nosotros en el laboratorio hemos ido diversificando porque son estudiantes que se acercan a nosotros y nos dicen, profe, ¿usted alguna vez ha hecho esto? No, ¿sabes que no? ¿Te interesa? Sí, démosle entonces. O sea, el laboratorio está abierto para hacer experimentos de ese tipo. Si ustedes mañana quieren innovar con pizza, con pan o con otro fermentado, bienvenidos. Nosotros felices de poder trabajar e ir innovando y encontrando estas aplicaciones que podemos hacer con nuestras levaduras, porque de repente podemos encontrar alguna fermentación interesante de nuestros productos que van a proveer algo único con sabores interesantes. Sí, claro, claro. ¿Y cómo se van metiendo nuestras levaduras ahí dentro de eso? Propias, ¿cierto? Que tenemos acá. Bien. Muchas gracias.